puede tomar su asiento, mi amado hermano. Quiero que por favor me acompañen al libro de Romanos, capítulo 5. Romanos 5. Vamos a leer el versículo 1 y también vamos a leer el versículo 8. El 1 y el 8. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Si quiere alguien preguntarme cómo estoy yo. Bien. Bien, temblando. Es una buena señal, ¿sí? Romanos 5, versículo 1, dice la palabra de nuestro Dios. Justificaos, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De vuelta, justificaos, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, para conmigo, diga para conmigo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Le causa gratitud eso en esta mañana? Amén. Señor, gracias, como decía recién en la introducción, por tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios mío. Yo te ruego que al exponer tu palabra en esta mañana, tu palabra traiga esa claridad, traiga esa luz, cumpla ese propósito por el cual vos la lanzás, Señor, que pueda encontrar en nosotros esa tierra fértil, para que tu palabra, al ser sembrada en la mente, en el corazón de mis hermanos, aún en mi propia vida, Señor, pueda producir ese fruto que vos querés para cada uno de nosotros, Señor, para hacer esas obras que vos pensaste aún desde antes de la fundación del mundo, Dios mío. Por eso te damos gracias. Con expectativa escuchamos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Poneme, por favor, el Romanos 5.1. 5.1 dice, justificaos, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hace poco, no recuerdo cuánto, hace poco, en una de las clases del seminario, en una de las últimas clases del seminario que me tocó participar, el profesor interactuaba con los alumnos, con nosotros, y en un momento dice, bueno, lean esto, ¿sí? Entonces el alumno, yo, usted, cualquiera de nosotros leía, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo... No, pará, dice el profesor. Léelo con sentido. Léelo con sentido. Pensá en lo que estás leyendo. La palabra nos enseña que lo espiritual se ha de discernir espiritualmente. Entonces como que uno no puede leer la palabra de Dios como si fuera algo, como si leyera el diario, ¿sí? Yo todos los domingos compro el diario y cuando lo termino de leer digo, ¿para qué lo compré? Si es siempre lo mismo, ¿sí? No hay una noticia buena, bueno, usted sabe cómo es la historia. Pero el profesor, y a mí me llamó la atención, digo, ¿cómo uno lee la palabra de Dios y medio la lee de corrido? ¿Sí? La lee de corrido, no poniendo sentido en lo que Dios dice. Justificación, ese es un tema legal que vamos a ver ahora en un ratito. Pues, ¿por qué? Por la fe. ¿Qué es la fe? Uno solo, hermano, decilo. Vos. La convicción de lo que no se ve, ¿sí? Ahora, la fe es como que uno le pregunta a la persona por mi trabajo y es como que uno sabe que vos vas a la iglesia. Pregunta, ¿la gente sabe que vos venís a la iglesia?
Porque qué feo que sería que un día alguien venga a la iglesia y diga, ah, vos también acá, qué raro verte. Porque la gente dice que tiene fe, pero ¿fe en qué? Yo me acordaba de una canción que dice, yo tengo fe, esto es viejo, ¿no? Mónica no debería haberlo hecho, porque la idea era generar una expectativa, ¿sí? Bueno, fe, pero ¿fe en qué? ¿Fe en qué? ¿Cuál es el objeto de tu fe? A veces la fe está puesta, y si no está puesta en Jesucristo, esa fe no es sólida. Por eso la palabra dice, justificados, ¿sí? Pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es la única manera de tener paz para con Dios? A través de la fe, creyendo, apropiándome del sacrificio de Cristo. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y esta frase me gustaría que si la pueden anotar, es una frase de John Piper. Este púlpito es nuevo para mí, así que me estoy acostumbrado. Si la pueden anotar, esta frase dice, John Piper, cito, si quieres escuchar la voz de Dios audible, si yo viniera en esta mañana y les dijera así como evangélicos, ¿no? No como cristianos, como evangélicos, como una religión evangélica. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Todo el pueblo diría, amén, ¿sí? Ahora, cito a John Piper que dice, si quieres escuchar la voz audible, lee la Biblia en voz alta. ¿Usted lee la Biblia con esa expectativa? No digas amén, sino déjame que los otros digan amén también. Yo sé que vos vas a decir amén, ¿sí? Pero se entiende la idea, cómo a veces uno lee y somos evangélicos, hablo de mí, ¿sí? Hablo de mí. Lee y no le da el sentido. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder en sí mismo. Fíjense en lo que dijo Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dijo Dios y fue hecho. Dijo Dios y fue hecho. Dijo Dios y fue hecho. ¿Tiene poder la palabra de Dios? Es lo único que transforma vida. Es lo único que transforma vida. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra de nuestro Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente un medio, Jesucristo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es. ¿Cuántos caminos hay? Justificación. Vamos a desarrollar el tema. La fe, ya lo dijimos, tenemos paz, lo mencionamos, únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo puse y la anoté porque es tan asombroso, tan grande, tan maravilloso, que yo no tengo la capacidad de desarrollarlo. Entonces me hice una explicación de lo que es justificación. Pero a la vez pensaba, ¿saben por qué no disfrutamos la justificación? Que ahora vamos a leer la definición. Esa justicia de Dios que actúa, que se acredita a nuestro favor. Es como una transferencia, y me adelanto en la explicación, es como una transferencia que Dios hace a nuestra cuenta, a la caja de ahorro, a la cuenta corriente, a través del CBU, ¿sí? A través del CBU, Él hace una acreditación en nuestra cuenta. Y todos nuestros pecados, si creemos en el sacrificio de Cristo, ¿cuántos caminos hay? Uno solo. Y todos nuestros pecados son borrados, son quitados. Esa es una parte de la justificación. Pero, ¿cómo disfrutamos de esta tremenda noticia? Únicamente cuando nos damos cuenta, a través de esa convicción del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, de la tremenda deuda que tenemos para con Dios.
Porque si no, no apreciamos la justificación. Es como que uno dice, ¿vos te das cuenta que Dios perdonó todos tus pecados? ¿Vos que te das cuenta que si Dios no te hubiera salido al encuentro, vos estarías perdido como hoy están muchos allá afuera? Yo veo a compañeros míos de la escuela 38, de la primaria, y están destruidos. Y yo digo, yo debería ser por uno de ellos, como uno de ellos, si no fuera que Dios en su misericordia, en su amor, en su gracia, me llamó y yo fui obediente a través de la fe. Pero la fe, ¿de quién es la fe? Dígalo, sea valiente. La fe es un don de Dios. Aún en eso hemos sido favorecidos. La palabra dice, ¿qué tenés? Esto es muy interesante en el tema de la ofrenda, cuando uno da su ofrenda, cuando uno da su diezmo. ¿Qué tenés que no te fue dado? Dice la palabra. Dios nos da salud, nos da trabajo, nos da continuidad en el trabajo para poder desarrollarnos, ¿sí? Eso genera nuestros ingresos y después uno da así, y a veces hasta con desprecio, ¿no? Tomá, el hermano que pasa la ofrenda te pone una cara sonriente, te dice Dios te bendiga, y vos así como si fuera una limosna. Y la palabra nos dice, ¿qué tenés que no te fue dado? Entonces para de alguna manera dimensionar el sacrificio de Cristo a nuestro favor, ese sacrificio perfecto a nuestro favor, perfecto y único, tenemos que entender la gravedad del pecado en nosotros, ¿sí? Hay un libro muy interesante, creo que yo lo tengo, nunca lo terminé de leer, que dice, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Quiero que piense, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y es como que uno se quiere, dice, sí, la verdad que es injusto, ¿no? Porque lo justo, lo normal, lo justo debería ser que a la gente mala le pasen cosas malas y a la gente buena le pasen cosas. ¿Y sabe por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Espero no trabarme. Porque no hay ninguno bueno. Palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? ¿Hay justo, aunque sea uno? Ninguno entre nosotros. Entonces, para poder disfrutar el beneficio de la justificación, tenemos que entender cuál es la gravedad del pecado, ¿sí? Pero es como que estamos demasiado endiosados, estamos tan ensimismados, por eso la palabra habla de no conformarnos a este siglo, sino que renovaos por medio de esa renovación de nuestro entendimiento, que viene solamente a través de la revelación del Espíritu Santo que está en nosotros. Estamos tan ensimismados. La sociedad en la que vivimos nos ha hecho creer y nos ha convencido de que el protagonista soy yo. ¿Y sabe qué es lo triste? Que aún nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nos hemos creído esa mentira. Hay una verdad, hermano, el protagonista no sos vos. Si hay un protagonista en la historia de la creación, es nuestro Dios. Que en esta historia de amor, Él ha elegido que seamos sus hijos.
a través de su sacrificio perfecto, porque esa cuenta, como decía, en lo que es la parte de la justificación, nosotros jamás hubiéramos podido pagar. ¿Se acuerdan la historia de ese hombre que tenía una deuda muy, muy grande? La palabra habla que la deuda era muy, pero muy grande. La deuda era increíblemente grande. Yo no sé cómo hizo por eso es una parábola, para generar semejante deuda. El rey lo manda a llamar y dice que él clama y argumenta, y el rey le perdona la deuda. Cuando él sale, dice que había uno que tenía una deuda muy pequeña para con él, muy pequeña. La deuda de él era grande y este otro, consiervo, tenía una deuda con él que era muy pequeña. Y él sale, en vez de disfrutar, de dar gracias, de reconocer que tenía una deuda incalculable y que el rey se la perdonó, dice que lo agarró del cuello y lo apretaba diciendo: pagame lo que me debes. Por eso la palabra nos habla a nosotros de perdonar. Porque cuando usted no tiene que evaluar si el otro merece perdón. Eso jamás, ese análisis, esa cuenta psicológica no tiene que pasar por su mente. Porque la palabra dice que vos y yo tenemos que perdonar, porque hemos sido perdonados. Pero cuando uno no se siente perdonado, no toma la dimensión de esa tremenda deuda que tenemos para con Dios, que teníamos, pero que ha sido cancelada a través del sacrificio de Cristo. Nosotros elegimos a quien perdonamos. Este sí, este no. Este sí, este no se merece perdón. Y quizás hasta lo argumentamos. No, por esto y por esto. Yo quiero que reflexionen en esto. La persona más mala que pueda haber desde que se creó el mundo hasta que Dios venga por su iglesia. El sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonar a esa persona. Recuerde que la peor de todas, ¿el sacrificio de Cristo es suficiente? Sí. Lo que pasa, yo pensaba, cuando uno se convierte, cuando viene esa convicción del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ese monstruo que había en mí, dígalo, no tenga vergüenza. Un monstruo, dígamelo. Yo soy consciente de eso. Es como que se va apaciguando, se va apaciguando. Y de alguna manera el enemigo dice: no, este ya se da cuenta de lo que realmente es, pero ahora como puso su confianza y su fe en el Señor Jesús, ahora tengo que irle entrando de otra manera. Y es como que entra con pecado, con sutilezas, con filosofías vanas, dice la palabra, en nuestras vidas. Entonces nosotros, si no tenemos cuidado, pecamos no sabiendo que pecamos. Porque el pecado nos convence de que aparentemente estamos haciendo lo bueno. No lo perdoné porque no se lo merece. Y eso no es lo que la palabra de Dios dice. Por eso es tan importante el énfasis en la palabra. Me mencionabas el otro día el tema del énfasis en la enseñanza del discipulado. Palabra y solo palabra. ¿Cómo se renueva nuestra mente? Solamente a través de la palabra de nuestro Dios, que nos hace ver lo que realmente somos. No nos dice lo que nosotros queremos escuchar. Lo que nosotros queremos escuchar es lo que nos dice el mundo, el diario, que te dice lo que vos querés saber. Pero la palabra de Dios nos confronta. Nos hace ver tal cual somos a través del Espíritu Santo de Dios. Justificación la podemos definir de la siguiente manera. La justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios mediante el cual, primero, declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece.
y segundo, nos declara justos ante sus ojos. El perdón de los pecados es una parte de la justificación. La adjudicación de la justicia de Cristo a nuestro favor es la otra parte de la justificación. Por tanto, el segundo aspecto de la justificación debe declarar que no somos solo neutrales ante sus ojos, sino que somos justos ante sus ojos. Entonces, el segundo aspecto de la declaración de Dios en la justificación es que tenemos los méritos de la perfecta justicia delante de Él. Dios puede declarar que somos justos porque nos atribuye la justicia de Cristo. ¿Por qué Dios nos declara justos? Porque nos atribuye la justicia de Cristo. Por favor, poné Romanos 5:19. Vamos a leer Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Vamos a leer Romanos 4, versículo 3. Romanos 4, versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó a través de la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicias. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a leerlo de otra manera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que se portan bien. ¿Funciona de esa manera? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios, que a través del sacrificio de Cristo ahora es nuestra. Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El propósito de la prueba, el propósito de la prueba, el propósito de la situación que muchas veces cada uno de nosotros vive y no queremos. El propósito del examen es ser aprobados por Dios. ¿Sí? Cuando uno sale de la prueba, de la mano de Dios, de esa gracia de Dios, de ese acompañamiento del Espíritu Santo que mora en nosotros, uno ¿cómo sale de la prueba? Fortalecido. Fíjense en Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Cuando Simón escucha esto, él entendió lo que era la zaranda, cómo sacudía el trigo para separar el grano de la paja. Y Dios le dice a Simón: tengo algo que decirte. Satanás me pidió permiso para zarandearte. ¿Qué tiene que hacer Satanás para
tocar nuestras vidas, tiene que pedirle permiso a Dios. Eso también lo vemos en el libro de Job. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Esto es increíble. Por eso le decía, leamos la palabra de Dios con entendimiento. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No importa si tu fe es grande o es pequeña. Porque si tu fe fuera como un grano de mostaza, ¿sí?, va a obrar eso que Dios determinó y pensó para vos. ¿Tiene que ser gigante nuestra fe? No. El tema es cuál es el objeto de nuestra fe. Pero fíjense lo precioso, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, ¿qué le dice el Señor a Pedro? ¿Se da cuenta? Satanás me pidió permiso para zarandearte. Agárrate, porque la prueba va a ser difícil. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y sin más le dice, y una vez que vengas, confirma a tus hermanos. En la misma frase, en la misma oración que le dice, yo he rogado para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez que somos aprobados por la prueba que Dios permite en cada una de nuestras vidas, la prueba que hoy vos estás viviendo, Dios la ha permitido. No nos gusta esa prueba. Uno quisiera no estarla viviendo. Palabra de Dios, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás, porque yo, el Señor, estoy con vos. Por eso es tan importante apropiarnos de la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. Ahora el que escribe es Pedro. Jesús le dice que Satanás le había pedido permiso para zarandearlo, pero que él había rogado y que da descontado que esa prueba que él tenía la va a sobrellevar. Y ahora Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña te aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La palabra dice, Pedro, después de haber pasado todas esas situaciones y mirar atrás y ver que Dios fue, que Dios es y que Dios siempre va a ser fiel, y podemos decir amén, ¿sí? Para eso es la fe. Y la fe, cuando crece, cuando se desarrolla en mí, cuando está puesta en el lugar correcto, la palabra dice, esa fe que está en vos, que está creciendo, que está desarrollada, no es para que vos digas, mirá cuánta fe que tengo, sino que si vos estás fortalecido, que puedas animar al que está débil, al que está desanimado, al que está detenido, al que está caído, al que está enfermo. El propósito de la fe, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, porque podemos decir, Dios siempre ha sido fiel en mi vida. ¿Cuánto? Algunas veces Dios siempre ha sido fiel en mi vida. Que nuestra boca se llene de alabanza, que nuestra boca le dé gloria a Dios, porque Él siempre ha sido fiel a pesar de mí.
Segunda de Corintios 4:17. ¿Cómo es la tribulación? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea, a la luz de la eternidad, lo que hoy estamos viviendo, eso que para vos a veces se torna casi insoportable, a la luz de la eternidad, ¿cómo dice que Dios es la tribulación? Leve y pasajera, a la luz de lo que Él tiene, porque Él ya ve todo el panorama completo. Él no ve eso que es temporal para nosotros y para nosotros dura 1, 20, 50 años. Dios lo ve a la luz de la eternidad. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y eterno, excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, las que Él está describiendo acá, son eternas. Que Dios nos haga entender a través de la revelación de su palabra que cada situación que vivimos permitida por Dios tiene un propósito y es para que seamos fortalecidos, para que una vez establecido vayamos y confirmemos a otro. Romanos 5:5. Leemos Romanos 5:5. Una pregunta personal, individual, y no le respondemos. Una pregunta en su mente. En medio de la situación personal que nos toca vivir, a cada uno de nosotros, cada uno podría contar su situación personal. ¿Uno puede ver la mano de Dios que nos sostiene? Podemos decirle al otro, en la fidelidad de Dios, yo sé que esta situación que vos estás viviendo, Dios va a dar una salida y tiene un propósito. Y vos me preguntás, qué lindo suena eso. Y me decís, ¿y cómo me lo explicás? No, yo no tengo explicación. Yo no tengo explicación para lo que vos o vos estás viviendo. Pero la palabra habla de que produce un eterno peso de gloria y que eso nos va a fortalecer y nos va a establecer, dando gloria a nuestro Dios, que es el verdadero protagonista de esta historia. Yo les decía, antes de leer lo de la justificación, estamos tan ensimismados nos han engañado diciéndonos que los protagonistas somos nosotros. Fíjese, vos sos el protagonista y sos quien define tu destino. Cuando la palabra dice que hemos sido creados para la gloria de nuestro Dios.
porque a propósito fuimos llamados. Hemos sido llamados con un propósito de declarar, de proclamar la grandeza, la soberanía, el amor, esa historia de redención de Dios, que siendo yo un pecador, Él murió por mí. Hermano, quiero que entiendas a través del Espíritu Santo que está en vos, y si aún si hubiera una persona en esta mañana que no conoce al Señor, que no ha aceptado todavía por la fe el sacrificio de Cristo, esa buena noticia del Evangelio también es para vos. Cuando entendemos la dimensión del amor de Dios a favor mío, yo vivo una vida de gratitud, una vida de alabanza, una vida de honra, una vida buscando el propósito de Dios, porque entiendo que esta situación totalmente momentánea que me toca vivir, y entiendo que no soy el protagonista de esta historia. Y hermano, quiero a la mañana leyendo, bosquejando, uno nunca termina de preparar el bosquejo, nunca terminás de preparar el bosquejo. A la noche te acostás a la 1 de la mañana preparando el bosquejo. A la mañana te levantás a las 5:30 de la mañana terminando el bosquejo. Y nunca terminás, porque ¿cómo podés hacer humanamente para poder percibir y manifestar la gloria del amor de Dios a la iglesia? Es solamente a través del Espíritu Santo que mora en vos y que mora en mí. Y el Espíritu Santo es la garantía. ¿Recuerdan el arras? ¿Recuerdan él cómo se marcaba a un animal, pero también en su momento a los esclavos? Él... Hay algo en vos, como hijo, como hija de Dios, que es un sello que Dios cuando lo ve dice, Él, y pone tu nombre, Él es propiedad mía, dice el Señor. Porque yo di lo más precioso, lo más valioso para mí, lo di, y el Señor Jesús en obediencia, en sacrificio perfecto, pero a veces como que hemos leído tanto y hemos como que escuchado tanta predicación, es como que esa enseñanza está contaminada con agua y pierde esa esencia del sacrificio perfecto, sustitutivo de Cristo a mi favor. Hermano, si vos fueras la única, hermana, si fueras la única persona en la creación, la única, Dios crea algo y te hace el único. Él, tu justicia no puede satisfacer la justicia de la santidad de Dios. Él hubiera mandado a su Hijo a morir por vos. ¿No debe eso transformar nuestra manera de pensar, nuestro enfoque de vivir para la gloria de Dios? Romanos 5, 6 y 7, vamos a leer por favor. Romanos 5, 6 y 7. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por alguno bueno. Encontré una definición en un comentario que quiero leérselas. Lo humanamente inexplicable en Dios es que Dios, en lugar de respondernos a su vez con una declaración de guerra, porque éramos enemigos, nos ha respondido con una asombrosa declaración de su infinito e incomprensible amor. El contraste no hace sino reconocer la excelencia del amor de Dios. Siendo nosotros sus enemigos, nos amó. A nivel humano podría suceder lo remotamente posible, pudiera ser que una persona muera por un amigo, por alguien bueno en el sentido humano, por algún familiar. A nivel divino sucedió lo inexplicable,
lo incomprensible, que Cristo murió por sus enemigos. Romanos 5:8 dice, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Dios nos eligió cuando éramos buenos. No sabés lo bien que me porto. Vengo a la iglesia. No sabés lo bueno que soy. Mentira. Esto debería quitarnos todo orgullo de poder predicarle y proclamar el Evangelio a otros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, el que dio a su único Hijo, al único, al Santo, al único capaz de satisfacer la justicia de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es como que el decir nosotros le quita, ¿cómo estamos nosotros? El sentido, ¿sabe cuál es? Decir Cristo, más Cristo nos muestra su amor para conmigo, en que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Pero a través de esa justicia perfecta que yo me apropio, a través de la fe en Jesús, el único camino, esa justicia es satisfecha. Y Dios no solamente me declara que todos mis pecados han sido perdonados, sino que esa justicia perfecta en el banco, en esa cuenta, en esa transferencia, mi cuenta que tenía una deuda impagable, no cabe en la computadora, el número de ceros de la deuda que yo tenía, Él la cancela. Y aparte de eso dice, toda la justicia que yo descargué en mi ira sobre la vida de mi hijo que fue muerto en la cruz, es acreditada a tu favor. ¿Se puede saltar? ¿Se puede vivir una vida de pasión? ¿Por qué la indiferencia? ¿Por qué el egoísmo? ¿Sabe por qué? Porque estoy centrado en yo. Porque yo me creo el protagonista de la historia. Porque creo que mi historia la escribo yo. Porque creo que mi justicia es suficiente. Porque creo que mis buenas obras son suficientes. Pero no es lo que dice la palabra. Nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Que el centro de todo sea el Señor. Si yo hasta hoy estoy siendo el centro de todo y a través de la predicación de la palabra de nuestro Dios me doy cuenta de eso, me corro del centro para ponerlo a Él en el centro. Que Él sea el protagonista de la historia. A mí me pasa que la gente sabe que vengo a la iglesia, que soy cristiano, y me dicen, ¿vos qué pensás de esto? No sé. Me costó llegar a eso. Vos que sabés mucho, ¿qué pensás de esto? No sé. Pero sí sé lo que dice la palabra de Dios. Porque en la vida te vas a dar cuenta que muchas opiniones en lo personal, en vos y en mí, estaban equivocadas. Uno creía, ¿vieron las novelas o las películas? A mí me gustan las de drama, las de suspenso. Y cuando termina que se revela el misterio de todo y uno se da cuenta que el protagonista vivió engañado, vivió una mentira, vivió una ficción, vivió una fantasía,
que a la hora de la verdad no le sirve para nada? Eso es lo que la sutileza del pecado hace en nosotros. Nos hace creer protagonistas de esta historia de redención, donde de vuelta el único protagonista es el Señor. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Póngase de pie, hermanos. Para concluir vamos a hacerlo leyendo el libro de Romanos capítulo 8, versículos 33 hasta el 39. Qué privilegio es exponer la palabra de Dios. Pero mirando y pensando en lo cotidiano, en lo de todos los días, a mí me toca exponer la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Quizás vos no te diste cuenta, pero estás predicando con tu vida. ¿Qué mensaje estás dando? Hay una filosofía mentirosa, es que servimos al Señor solamente en la iglesia. O sea, 2 horas el domingo. 2 horas el domingo, 2 horas el jueves. Cuando la palabra dice que fuimos creados para dar gloria a Dios. Fíjense, y todo lo que hagas de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor, dando gloria a Él. Cuando vos haces tu trabajo con excelencia, estás dando gloria a Dios. Cuando vos perdonás aún al que no se lo merece, estás dando gloria a Dios. Y la palabra no es, vieron que a veces nos gusta negociar. Cuando Dios habla, Él no está negociando con nosotros. Él te dice, esto es así, así y así. Con tu sacrificio vos no podés llegar a la presencia de Dios. Pero a través del sacrificio de Cristo y tu fe puesta en Él, vas a llegar a la presencia de Dios. Y toda una eternidad vamos a gozarnos en la presencia de Dios. Cuando la mamá, la hermana mayor, el hermano mayor, limpia la casa, hace los quehaceres domésticos, obedece a papá, mamá o quien sea que lo esté criando, da gloria a Dios. Fuimos creados para dar gloria a Dios. Él es el protagonista de esta historia. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pregunta, ¿quién? ¿Habrá alguien que nos separe del amor de Cristo? Ejemplos: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel, no por mi fuerza, no por lo que sé, no por lo que hago, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores me apropio de la palabra por medio de aquel que me amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y si hubiera alguna otra cosa creada, tampoco nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué quiero lograr con esto? Hay una idea, hay un propósito en la predicación. Que vos entiendas, que yo entienda que fui creado para la gloria de Dios. Que podamos vivir bajo esa grandeza, bajo esa luz del Dios tremendo que tenemos. Sea cual sea la situación que estemos viviendo, hay esperanza, porque nos apropiamos por la fe del sacrificio perfecto de Cristo a mi favor. Cuán glorioso, cuán grande, cuán sublime es el amor de Dios a nuestro favor. Que a través del Espíritu Santo que mora en vos y en mí, podamos vivir esa verdad, que eso sea una realidad en nuestra vida. No porque te lo cuente otro, no porque te lo diga tu papá, porque te lo diga tu mamá, porque tu hermano te lo dice. No, porque vos entendiste ese amor de Dios a tu favor y a mi favor. Oramos. Gracias. Cuánta gratitud delante de tu presencia, Dios mío. Al saberme justificado, que todos mis pecados han sido perdonados y que a través de ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, del cual me apropio por la fe, también soy justificado y tengo acceso a tu presencia. Señor, cuánta gratitud delante de tu presencia en esta mañana. Danos esa valentía, danos esa determinación para poder vivir vidas conforme a tu propósito, vidas que te honren, vidas que te sirvan, vidas que den gloria a tu nombre. Señor, y ayúdanos a entender que todos nuestros pecados han sido perdonados, todos. Que tu sacrificio perfecto a mi favor es suficiente, Señor, para poder limpiarme de todo pecado, los de ayer, los de hoy y los de mañana. Porque vos no has concluido esta obra de santificación en nosotros, Señor, pero con expectativa anhelamos este obrar tuyo en nuestras vidas, Señor. Yo bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos, los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, y que ellos se vayan de este lugar con expectativa para el resto de la semana,
de poder vivir vidas conforme a tu propósito. Señor, que puedan a lo largo de la semana en su hogar, en sus quehaceres, en su trabajo, ser esa carta leída que decía el apóstol delante de los hombres, y que la gente al verlos a ellos te pueda ver a vos, Dios mío, como testigos de Cristo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Cuánta gratitud delante de tu presencia, Señor. Cuánta gratitud delante de tu presencia. Cuánta gratitud delante de tu presencia, Dios mío. Toda una eternidad para poder entender, toda una eternidad para poder ver eso que hoy no entendemos, eso que hoy no sabemos, eso que hoy no sé. Cuánta gratitud delante de tu presencia. En el nombre de Jesús.